Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este conversatorio sobre anonimización, seguridad, privacidad de datos en la justicia. Sabemos que muchos y muchas de ustedes trabajan en el ámbito judicial. Nos encantaría saber si es así también en el chat. ¿Qué técnicas utilizan o si están pensando en temas de anonimización y de seguridad de datos en la justicia? Este conversatorio surge en el marco de un proyecto que tenemos desde Datagénero que se llama Aimurai. Aimurai es un proyecto que engloba una herramienta de inteligencia artificial que tiene muchas capacidades distintas, entre ellas la anonimización, también el armado de bases de datos y pronto la transcripción de audio a texto para poder transcribir audiencias y archivos de audio a texto en español. Em, ya os va a contar un poco más de esta herramienta más adelante, pero quería presentar a nuestros tres ponentes del día de hoy que van a conversar con nosotros y nosotras. Em, María Julia Giorgelli es abogada especialista en privacidad, género y tecnología y parte del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia, que creo que hay varias personas de este foro aquí también. Tenemos también a Pablo Casas, que es juez del juzgado número 10 Penal Contravencional y de Faltas de Cava. Eh, Tanto Pablo como María Julia son asesores y parte del proyecto Aimurai. Pablo desde sus inicios fue quien nos trajo esta idea de pensar en una herramienta integral, local, de código abierto para poder desarrollarla entre el juzgado y Datagénero, así que muy contentas de que estén aquí. Y Yasmín Quiroga, que es cofundadora y directora de Datagénero, directora de muchas cosas de Datagénero, pero desde la parte institucional y de la parte judicial ya lleva adelante muchísimas iniciativas. Y aparte es secretaria del juzgado número 10 del cual Pablo es juez. Así que estamos aquí para empezar. Y le voy a dar la palabra primero a María Julia para que nos cuente un poco de estos temas que venimos pensando en la intersección de tecnología, privacidad, seguridad, justicia, perspectiva de género, y que nos cuentes un poco qué es lo que venís pensando, investigando en esta intersección. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Una alegría estar acá en este espacio. Bueno, mi aporte va a venir un poco por el derecho a la privacidad, ¿no? Y la intimidad, pensado como un paraguas frente a la creciente digitalización, ¿no? Hoy en día tenemos una cantidad de datos eh, apabullantes en el entorno digital, ¿no? Por decirlo de algún modo, por eso se habla tanto, ¿no? De dataísmo, ¿no? De datificación. Entonces, me parece que la charla es como bien pertinente un poco para poder situar y hablar como digamos, con precisión respecto sobre todo de lo que es la reputación online, ¿no? La identidad digital nuestra, cuáles son los rastros, ¿no? Que vamos dejando en Internet y por eso es fundamental trabajar en el tema, ¿no? De la anonimización, entendido dentro justamente del derecho a la privacidad y a la intimidad. Hecha esta introducción, bueno, en primer lugar, me parece que tenemos que tratar de poder conceptualizar que una cosa es la anonimización de datos y otra no es la pseudonimización, que es algo a lo que muchas veces los abogados, las abogadas estamos acostumbrados, ¿no? De pronto a ver una sentencia que tiene las iniciales, ¿no? De la persona, pero dentro de esa sentencia hay un montón de datos que nos permiten, ¿no? Identificarla, porque justamente la idea de la anonimización de la información lo que busca es evitar inferir datos, ¿no? Evitar la vinculación de información, evitar reidentificar, ¿no? A esa persona, a ese sujeto, a esos hechos que muchas veces son identificados justamente por las propias personas que lo conocen, ¿no? Entonces ahí se produce la vulneración a la privacidad y a la intimidad. Entonces, dicho esto, es importante que pensemos a la anonimización como una obligación legal, ¿no? Como una buena práctica, ¿no? O sea, como una política que tiene que estar prevista de manera con antelación, ¿no? Digamos, para que
no nos sorprendan la cantidad de cambios que vemos en el entorno digital, ¿no? Em, Pienso en la anonimización, en esto, ¿no? En pensando de una manera proactiva, haciendo valer derechos que tienen que ver con la confidencialidad y el secreto. Y para eso es importante en un proceso de anonimización pensar en, bueno, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? de la anonimización? Acá el proyecto claramente lo que hace es trabajar, ¿no? en pos de lo que es la información judicial y para eso era necesario, ¿no? tensionar derechos y que el juzgado pudiera ahí presentar esa información de manera adecuada, ¿no? Poner en disposición ese derecho de acceso a la información de manera adecuada. Entonces, em, me parece importante eso, ¿no? Pensar en qué datos vamos a anonimizar, para qué los vamos a anonimizar, si hay riesgos de reidentificación, también pensar en este futuro cambiante, ¿no? Donde el entorno digital a cada rato avanza, entonces es posible que cuestiones que antes estaban resguardadas, herramientas potentes como de pronto no los buscadores puedan detectar imágenes y antes solo detectaban texto, entonces en algún punto hay que también tratar de pensar en este futuro cambiante y después, bueno, un poco como decía Ivana, ¿cómo vamos a hacer, no? Esa pregunta que hacía, ¿cómo vamos a hacer esa anonimización? Y bueno, y en este punto, ¿no? Es importante saber qué solución vamos a utilizar, ¿no? Tiene que ser una solución que proteja, ¿no? los datos personales, ¿no? Que tiene que ser segura, que tiene que estar alojada en un lugar seguro, no podemos, digamos, anonimizar de cualquier forma, porque es cierto que también hay un montón de herramientas disponibles hoy en la red. Entonces, un poco esto como, digamos, introducción y marco conceptual desde, digamos, el punto de vista normativo. Acá todos abogados sabemos, ¿no? que el derecho a la privacidad está previsto en el 18 de la Constitución, la intimidad en el 19 y bueno, diferente doctrina y jurisprudencia ha hablado, ¿no? del derecho al anonimato de la gente. Hace muchísimos años, en el año 2003, un fallo europeo, PEC, remarca esta cuestión. También más recientemente en el caso de una persona que es detenida y después su grabación aparece en YouTube. em, También, ¿no? En ese caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que estaba ahí en juego el derecho a la privacidad y la intimidad. Y desde la protección de datos personales, desde la ley 25326 y en la ciudad la ley 1845, hay diferentes apartados, ¿no? que regulan esto. Por supuesto, está previsto el deber de confidencialidad de quienes hacen tratamiento de datos personales, está prevista la categorización de los datos sensibles que van a requerir, ¿no? un esfuerzo especial en cuanto a lo que es anonimización de datos. También hay reglamentación respecto de quienes pueden manipular, ¿no? los antecedentes penales y en este sentido la norma lo que establece que tienen que ser autoridades públicas, ¿no? Entonces, tengo acá unas placas para ver algunos casos. Se ve ahí, ¿no? Ahí está Si pones empezando a un poco, compartirse. Ahí va. ¿se ve ahí? Sí, Bien. poné presentar y ahí Em, aparece la pantalla completa. Perfecto. bueno. Bueno, esto un poco, digamos, para pensar algunos casos que por supuesto no es la totalidad del Poder Judicial y desde ya que tampoco es exclusivo del Poder Judicial. Muchas veces hay también quejas de pronto, ¿no? Porque en el boletín oficial se publica a lo mejor una apertura de un sumario y eso desde ya genera una sospecha sobre esa persona, ¿no? Hoy en día casi que la condena incluso puede afectar también la investigación sumarial, entonces un poco preguntarnos esa búsqueda que nos puede traer Google de esa información, cuál es la legitimidad, ¿no? Pero en este caso, que es un caso del año pasado, ¿no? Donde hubo un fallo muy importante de trata con fines de explotación sexual sobre medios digitales,
Hay una cantidad de información que apabulla, ¿no? En la red. Primero, se ven ahí dos noticias que están subidas a la página del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde se habla, ¿no? De la víctima que fue identificada como María Cecilia, ¿no? Y en pasajes de las sentencias a las que se puede acceder fácilmente, ¿no? A través de diarios especializados o también a través del SIG, si uno de pronto busca un poquito, hay un montón de datos y de información respecto, bueno, ¿no? De que ella se suicidó, de que ella quedó embarazada, que fue al hospital Algeriche acompañada por su hermana, datos en relación a dónde ella vive o vivía, lamentablemente en Chajarí, un pueblo chico, con lo cual eh, me parece que acá tenemos esto, ¿no? Que pensar en un poco cuáles son los derechos de las víctimas. Hay también ahí un debate respecto, ¿no? De cuáles son los derechos, ¿no? Del autor de este tipo de delitos. El artículo 51 del Código Penal también, ¿no? Hace ahí una referencia de que no es posible hacer registro de causas penales cuando no existió algún tipo de condena y en ese caso establece también, ¿no? Un plazo. Entonces, digamos, hoy sencillamente es muy fácil acceder, ¿no? A través de los buscadores a resultados de búsqueda que hace históricamente, ¿no? Pasa esto, digamos, o sea, desde que los buscadores empiezan a funcionar, no sabemos, ¿no? Muy bien cuáles son los resultados que arrojan, por qué los arrojan, ¿no? Si están jerarquizados, si es información desactualizada. Por otra parte, por supuesto que tienen, ¿no? Como un poder de verdad. En general, uno lo que hace es creerle, ¿no? A las máquinas. Rara vez aparece una información respecto de si esa información personal que traen eh, después se modificó, no se modificó, ¿no? Entonces, a esto hoy también se suman los resultados que traen los buscadores con inteligencia artificial, entonces accedemos ahí a una información ya, digamos, ultra procesada de la que no sabemos a qué responde, ¿no? Y en general, bueno, es información en muchos de estos casos, ¿no? De los que, bueno, justamente la idea es conversar, es información negativa, ¿no? En general, ese es el objetivo que tenemos respecto de querer limpiar, ¿no? Nuestra identidad o nuestra imagen digital, porque por supuesto que nadie va a estar pidiendo la baja, ¿no? Si fue ganador del premio Nobel, entonces ese es justamente, ¿no? El problema que se presenta acá. Y también un poco eso, como no, para ahí traer otro contrapunto, ¿cómo hacemos eventualmente, no? Si necesitamos poder pedir la rectificación, la actualización de nuestra información personal en lo que es el entorno digital, la situación es bien compleja porque los reportes, digamos, automáticos en las plataformas son variables, es muy difícil no acceder a ellos, en general suele haber respuestas ¿no? Con mucho tiempo de demora con normas diferentes según el país en el que uno se encuentre. Y sobre este tema, el Poder Judicial de nuestro país no ha avanzado mucho, ¿no? Eh, Tenemos ahí los casos conocidos como los casos de las modelos que empezaron hace ya muchos años y se denominaron a través de la doctrina como casos de derecho al olvido. Acá hay otro caso no más reciente, en general se confunde un poco el concepto de derecho al olvido, que lo que busca hacer es rectificar información por el paso del tiempo, ¿no? Información verídica y estos casos de las modelos que se conocieron así a través del derecho al olvido, lo que había era justamente una vinculación de ellas con páginas pornográficas, cuestiones que, bueno, sin duda son falsas. Pero acá también en este fallo muy reciente vemos que la Cámara ¿no? Está ahí pseudonimizando, que la Corte no se encarga ¿no? de pseudonimizar y, y
y esta postura doctrinal histórica respecto de la cual Google lo que pretende hacer valer, que lo viene llevando con mucho éxito en nuestro país, es que el buscador no tiene ningún tipo de responsabilidad, que los responsables son los intermediarios, los terceros que han subido esa información. En general a Google se lo suele emparentar con el bibliotecario que simplemente de una manera objetiva y neutral, típico de las tecnologías, pone a disposición información. Y bueno, ¿no? O sea, con esto respecto de muchos casos uno ve que eso puede generar un montón de problemas, ¿no? Para conseguir trabajo, cuestiones relacionadas con la dignidad, la privacidad, bueno, en fin. Em, Estos, por supuesto, que no son los únicos casos, ¿no? Hay muchos casos más, como les decía antes, sumarios, ¿no? En el boletín oficial, casos en los que hay veces trascienden en medios de comunicación, entonces identificar a las víctimas es también muy fácil, ¿no? Un caso de, digamos, de abuso de un padre respecto de sus hijas, si no se anonimiza, es muy fácil, ¿no? Llegar a esa situación. Y bueno, y un poco la persecución, ¿no? Este porsiemprismo, ese loop, ¿no? Esa idea de esa cuestión que te persigue en Internet permanentemente, ¿no? Bueno, un poco por ahí me parece. Muchísimas gracias, María Julia. La verdad que muy valioso el aporte porque es importante ver que este tipo de decisiones de subir datos personales a Internet tiene un efecto directo en la vida de las personas. Traer algunos casos fue buenísimo, así que muchísimas gracias. Y me gustaría poder conectarlo también con la importancia de pensar en qué datos estamos poniendo en Internet, ya sea propios o de otras personas, especialmente de otras personas que no dieron su consentimiento para que eso, por ejemplo, sea parte del entrenamiento de una inteligencia artificial como es ChatGPT Totalmente, y que sean parte de la nube de OpenAI. Entonces ahí es donde totalmente. decimos, la anonimización es una parte fundamental y es fundamental que las personas estén supervisando esa anonimización y no se la deleguemos a cualquier herramienta de inteligencia artificial, porque siempre algo va a fallar en el medio que puede hacer que se reidentifique a la persona que está en el texto y que eso pueda arruinarle la vida, básicamente. Así que es Exacto. clave lo que traías. Muchísimas gracias por tu intervención. Y le vamos a dar lugar ahora a Pablo Casas para que nos cuente también un poco el origen de todo esto que venimos pensando, porque el juzgado 10 de Cava es un juzgado que viene pensando en estos temas hace ya 10 años. Eh, entonces es muy importante entender cómo es todo este camino recorrido hasta llegar a lo que es el proyecto de Aimuray con el juzgado 10. Así que Pablo, te doy la palabra para que nos cuentes un poco este recorrido que vienen haciendo. Gracias, sí, y gracias. Bueno, saludar a todas las personas que están aquí participando, veo las caras conocidas, para mi felicidad de, de sabernos Se acompañados y escucha un acompañadas. poquitito bajo. Eh, No sé si, yo me veo horrible, pero bueno, ahí me escuchan un poco mejor. más o menos. ¿Querés que te lleve? Pará, porque estamos en el juzgado nosotros. ¿A mí se me escucha bien? Sí, Le llevo mi computadora. No, no, bueno, dale. bueno, abre la puerta y aparezco para que vean. Esto es estar Esto es en trabajando a vivo, esta hora. Real TV. Acá la gente del juzgado puede saludar, de hecho. Jugado TV hacemos. Televisión en vivo. Todo bien. Claro. Ah, vas a tener que mutear ahí lo único. Sí, porque va a haber No, cocina. muy bien. Qué coordinación. Bueno, ahí si escuchan bien, nada, agradecer otra vez y eso, saludar a todas las personas que están aquí, muchas caras conocidas, decía, una alegría estar con ustedes. Contarles de dónde surgió, bueno, me escucharon muchas veces seguro, muchas, pero surgió de un deseo de mostrar que había personas en ambientes judiciales que básicamente trabajamos denodadamente, hacemos mucho esfuerzo para
básicamente para sentirnos bien con que estamos devolviendo lo que la sociedad, las oportunidades que la sociedad nos dio y por lo que nos pagan. Eh, y que muchas veces eso generaba un dilema que tenía que ver con la falta de consideración, de confianza, sí, de prestigio que tiene el ser judicial. O sea, el único prestigio que tiene trabajar en los poderes judiciales es por una cuestión justamente de privilegios y de poder a secas, o sea, por trabajar en uno de los poderes del Estado, sí, no por satisfacción de lo que uno hace en el día a día. Y la verdad es que la forma que teníamos de, por lo menos, diferenciarnos o tener documentada de dónde podíamos decir que nosotros algunas cuestiones y críticas no nos cabían, tenía que ver con transparentar la gestión. Y transparentar la gestión, lo primero que teníamos para transparentar era cumplir con una obligación de transparencia y de rendición de cuentas de los actos de gobierno de los poderes judiciales, que son las resoluciones o sentencias, pero por la formación, y ahí ya incluso ya empezamos a transitar ambientes de tecnología y derechos humanos y protección de datos personales, y la conocimos a María Julia, que es mucho más joven que yo, pero que, bueno, hace años también que nos venimos cruzando en distintos ambientes y nos dimos cuenta que había en el famoso regístrese que tiene toda sentencia judicial al finalizar la resolución, ese regístrese significaba justamente tener una carpeta de registro de acceso público muy antiguo, transparencia pasiva en las leyes actuales de acceso a la información, convocatoria a transparencia activa, disrupción tecnológica, redes sociales, dijimos, bueno, publiquemos en redes sociales, saquemos de ese libro estático acá que nadie vino a pedir y mostremos. Mostremos productividad y mostremos lo que yo creo que como juez estoy obligado a hacer, que es a explicar las razones de mis resoluciones. En un sistema democrático que tengo que demostrar que puedo sobrepasar el tamiz de la arbitrariedad, básicamente, para seguir funcionando democráticamente. Y ahí otra vez comprendimos que la era y la puesta en la disponibilidad de esta información traía desafíos que no estaban en la era analógica o física. Una cosa era venir a sacar una fotocopia de una sentencia que quedaba en el estudio de un abogado, abogada, para conocer el criterio del tribunal, y otra era disponibilizarla con cuestiones que acaba de abarcar María Julia, y no voy a repetir, de derecho al olvido, de las preocupaciones y ocupaciones que además hacen al trabajo también de la organización convocante a este evento, que es Data Género, y decidimos publicar, pero no, anonimizando. Al principio lo hicimos de manera manual, entendíamos que la tecnología nos podía dar una mano, 2 hackatones mediante y algo de historia, forwardeo, pero me tocó estar presente el día que se conocieron Ivana, Yasmín, Mailén, y que a partir de ahí empezaron con conversaciones que culminó, por suerte, en la existencia de Data Género. Y en esa conjunción y en esa colaboración de las distintas partes interesadas, o sea, sociedad civil organizada, gobierno, se buscó financiamiento de organismos multilaterales, todo de manera muy transparente, logramos hoy tener esa automatización en las 2 cuestiones que ya mencionó Ivana, de la anonimización de las sentencias judiciales por un lado que hace Muray, y también como la verdad es que por una cuestión de obligación funcional me tuve que capacitar mucho en género, más allá de mi historia personal, que tiene que ver, siempre la menciono, a mi hermana, Paola, militante de género de hace muchísimos años. Me venía incomodando hace mucho la cuestión de género, hasta que también la veo a Pato por acá, digo, la tenemos acá cerquita observándonos a Diana Mafía y todo su equipo, o sea, no podíamos zafar sanamente de prestar atención también a la cuestión de derribar barreras
culturales, digo, cosa que las mujeres están acostumbradas a esas luchas. Pero nos dedicamos en este caso y muy particularmente a derribar barreras culturales de no, esto nos va a generar más trabajo, es muy complicado. Y entonces le pedimos a Data Género que la herramienta nos ayude a derribar también esta barrera cultural de esto va a generar más trabajo. Porque fue la doctora Yasmín Quiroga que creo que habla después que yo, que fue la que vino con la computadora así hacia mi escritorio, pero a ella se le ocurrió que había una oportunidad de replicar una buena política y sana política de apertura de datos en casos de violencia de género que viene implementando la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuestión es que replicamos nosotros esos datos abiertos en nuestra base de datos y entonces le pedimos a Data Género que Aymuray lea las sentencias, advierta, no infiera, sino que advierta que en la sentencia hay un tratamiento de la violencia de género y que detecte toda aquella información que nos ayudara a generar esa base de datos. O sea, automatizar el llenado de las bases de datos. Y bueno, la verdad es que lo han logrado, ya saben, incluso de instancias actuales, de desafíos que están enfrentando bueno, ahora vayamos sobre la posibilidad de trabajar sobre transcripciones de audio, porque la oralización del sistema penal, que es donde nos movemos, igual que todavía es un deseo, nuestros datos indican que todavía no es una realidad, siguen siendo prevalentes las resoluciones por escrito, pero creíamos que podíamos estar a la altura de encarar algo muy difícil, que era, con los mismos requerimientos que tiene Aymuray, con cumplimientos que tiene Aymuray de las virtudes que se hicieron referencia, gobernanza de datos de manera local, no tocar la nube, no transferencia de datos, soberanía de los datos, cuidado de los datos para poder analizar y mejorar la evidencia para la toma de la decisión pública internamente. Incluso esto que decía que se le ocurrió a Jazz de poder dar trazabilidad a las denuncias de las mujeres. Si nosotros pensamos que OBD tiene información, los juzgados o los poderes judiciales tenemos información, podemos saber qué pasó con las denuncias y ver si hay, ahora tan en boga, y donde Data Género tiene mucho para aportar, y esta experiencia también, en desmitificar y comprobar empíricamente aquello que se menciona hoy falsamente, justamente con el tema de las falsas denuncias. Digo, no es cierto ningún discurso que asume que hay falsas denuncias mayoritariamente en los sistemas judiciales. No es cierto. Nuestros datos lo demuestran. Nosotros tenemos un solo caso en 10 años. Lo quiero poner en esos términos. Un solo caso donde comprobamos que podía existir una falsa denuncia. Un solo caso en 10 años. ¿Sí? Esto en estadísticas no tiene incidencia, es un outlier. No me sale en español. Digo, Anomalía. encima, ¿cómo? Una anomalía puede ser. Es una anomalía. Encima yo no sé inglés, pero bueno, me quedó eso de saber de las estadísticas, de haber aprendido. Pero entonces retomo y ya con esto voy redondeando para darle lugar a Yasmín para que les pueda contar un poco más del funcionamiento. Es importantísimo lo que hemos logrado, lo que han logrado, porque además respondía a desarrollos locales, respondió y responde y responderá. Desarrollos en español, nuestra lengua, desarrollado por mujeres involucradas en tecnología, matemática, ciencia, este requerimiento que hay de mayor participación de las mujeres en ámbitos totalmente masculinizados, donde los sesgos se incluyen desde la programación de los sistemas y que en el caso de Aymuray tenemos garantizado que esto no va a ser así, o por lo menos controlado, ¿no? Porque también puede haber errores en los diseños humanos de las personas que están detrás y también del propio sistema, pero también respondiendo al requerimiento de un control humano previo a que nosotros publiquemos aquello que hizo la herramienta. Es decir, tenía y tiene elementos y check en todos los puntos que después incluso son guías y directrices de UNESCO y de todas las dependencias públicas que están dictando resoluciones de reglamentación de aplicación de inteligencia artificial.
Le quiero contar que yo hace 2 años sentí que la batalla la habíamos perdido. Eh, pero si se quiere, paradójicamente, gracias a eh, la puesta en funcionamiento de los LLM, que en español seguramente Ivana lo va a poder decir, pero que son estos modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, que son los que están detrás de estas inteligencias artificiales que conocemos y hoy en día están tan en boga, apareciera una nueva oportunidad de poner en valor aquello que veníamos trabajando hace muchos años, que era proteger los datos, porque incluso fue, lo quiero confesar, una preocupación de las empresas privadas. Se dieron cuenta que sus empleados y empleadas estaban entregando a OpenAI y a las distintas empresas que están detrás de estos desarrollos datos de confidencialidad empresarial. Entonces dijeron, por favor, hagamos algo, y bueno, los estados tardíamente dijeron, upa, puede ser que acá también haya un problema, y hoy todas esas guías hablan de que para utilizar cualquier herramienta tiene que estar anonimizada. Y entonces Aimurai volvió a estar en la escena como una herramienta que ya venía teniendo todo esto en cuenta y que daba esta oportunidad. ¿Y por qué digo que ganamos? Porque hoy sanamente ya, incluso en nuestro Poder Judicial, que Aimurai está instalado, está homologado por el Comité de Inteligencia Artificial, conocemos de experiencias del sector privado que están queriendo y están siendo instaladas, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que están haciendo pruebas pilotos, que bueno, la tecnología que están utilizando y alguna mirada que hicimos, llamativamente o no, porque la verdad que la herramienta que hicieron además cumple con ser de código abierto, utilizan la misma tecnología que utiliza Imurai. Pero bueno, yo por lo menos digo, aunque lo haga una empresa privada, aunque se genere un negocio, aunque ganamos. Ganamos, ¿por qué? Porque el Poder Judicial está en esa búsqueda, el Poder Judicial local, y por suerte me tocó estar en Catamarca hace unas semanas y en el país que la generosidad también que tiene Data Género y la idea, digamos, de asociación civil, digamos, sin fines de lucro, de conseguir un financiamiento, porque también ahora escuché que hay alguna crítica que no menciona a Imurai, pero que está dirigida claramente hacia Imurai, donde aparecen algunos influencers o personas que están influenciando las cuestiones que hacen a la justicia y aplicación de inteligencia artificial en ambientes judiciales, donde se critica. Cuidado con aquello gratuito. Ojo, Aimurai no es gratis. Aimurai sale plata, y ojalá las chicas consigan, las mujeres, consigan mucha más plata para poder hacer. Lo que ellas hacen es entregarlo sin fin de lucro. O sea, y entregarlo en código abierto, es decir, que cualquier área de informática lo puede tomar porque es una idea colaborativa, es una idea que vino del mundo de la informática, que desarrolló el GitHub y la apuesta, digamos, a esas licencias que tienen extrañas de esta gente que cree en un mundo colaborativo, digamos, donde da herramientas que son útiles y que pueden ser utilizadas por todos, o sea, donde no hay una apropiación de conocimiento, sino hay una democratización de ese conocimiento, y tantas otras virtudes que hay dando vueltas, insisto, en esta hermosa asociación que han formado y que les toca capitanear a estas mujeres que me han convocado. Una vez más, súper agradecido, quedo abierto a cualquier consulta o a cualquier cuestión que haya quedado ahí. Creo que fui un poco rápido y la tengo allá que me hace gestos del otro lado, pero no sé bien qué significan. Así que yo le quiero dar lugar a ella y otra vez volver a agradecerles, Ivana, María Julia, Yasmín, que está acá, la oportunidad de haber compartido esto, de seguir trabajando en esto y muy contento de decirles, fue un éxito, es un éxito y va a seguir siendo un éxito porque otra vez en todos los ambientes judiciales se conoce la herramienta, se utiliza la herramienta y ahora ya tienen competencia del sector privado que está pujando porque haya contratos desde el sector público para que hacer lo mismo que hace Aimurai y con las mismas búsquedas. Así que otra vez felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias, Pablo. Sí, me parece importante remarcar esto de que Aimoré es un proyecto colaborativo, que se nutre también de todas las personas que lo van utilizando y nos van dando también una retroalimentación de la herramienta. Tenemos gente acá en el chat que la usa, está Daniel Lo Sabio en Misiones, está Noris también, que es una usuaria que nos da también
mucha data de cómo mejorarla. Y acá en el chat estaban diciendo que después entran muchas tecnologías a las escuelas o al espacio público de mano de empresas privadas y nadie dice nada. Pero cuando empezamos a hacer algo distinto, que es una guía de uso público, que no es nuestra, es de todo el mundo, porque es de código abierto y cualquiera puede usarla y apropiarse, ahí es donde empezamos a tener algunas críticas, porque estamos trastocando algunas lógicas vinculadas a la tecnología y el Estado. Y bueno, nos interesa poner esa discusión sobre la mesa y pensar cómo se puede hacer algo distinto que beneficie a la ciudadanía sin que haya un lucro mediante o privacidad de algoritmos que después no podemos modificar ni utilizar sin que haya un contrato con alguna empresa. Le voy a pasar entonces la palabra a Jazz para que nos cuente un poco más de esta herramienta y luego sí hacemos el momento de preguntas y respuestas. Está silenciada, Jazz. Sí, no, ya sé, porque le estaba preguntando a Pablo si quería que me vaya de su despacho. Pero no, ahí se fue. Ay, me cambió el nombre. Bueno, Yo te lo cambio, yo te lo cambio. ¿vos me lo cambiaste? Ah, bueno, pasaron Sí, obvio. cosas. Gente, no pasa nada. Bueno, un poco voy a hablar brevemente. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Sí. ¿Quién? Listo. Ahí está. Gracias, porque me entraba, creo que era como una radio de fondo. Bueno, un poco me sucede que siento que ya quienes me antecedieron dijeron cosas súper relevantes y que, bueno, un poco el camino que a mí me gusta transitar cuando hablo de Aimurai es un poco vinculado a esta perspectiva que decidimos darle desde Data Género. Perspectiva, o en realidad como el enfoque o el énfasis que quisimos darle a todos los datos vinculados con los casos de violencia de género, ¿no? Cuando pensamos en la herramienta que tomamos como experiencia, la experiencia en particular del juzgado 10, porque obviamente sin una experiencia concreta o sin este vínculo, este consorcio que creamos, Aimurai al día de hoy la verdad es que no existiría, o sea, hubiese sido muy difícil crear esta herramienta, son una experiencia en concreto y sin la posibilidad de este trabajo en conjunto. Pero decidimos replicar esto que, bueno, Pablo dijo un poco en su intervención, y replicar la experiencia del juzgado. ¿En qué? En recoger todos esos datos de los casos de violencia de género, tomando como ejemplo o replicando la experiencia de la Corte en la apertura de datos. Uno de los motivos era para generar trazabilidad, otro de los motivos tenía que ver con empezar a visibilizar toda esa información que nosotros acá en el juzgado teníamos contenida en los casos, pero que nos parecía súper relevante abrir a la comunidad, abrirla, repito lo que ya dijeron, pero es importante remarcarlo nuevamente, de una manera segura, justamente por lo que se estuvo diciendo de que se puede identificar a las personas involucradas, que se continúe con las agresiones, bueno, un montón de cosas vinculadas a los riesgos que podría generar que información de ese estilo se quede en Internet y empiece a circular por distintos lugares. También es muy importante para aquellas personas que sufren hechos de violencia, que por ahí no son las más típicas, para llamarlos de alguna forma, como por ejemplo una amenaza, una lesión, o sea, una piña. Hay otras formas de violencia menos visibilizadas, como por ejemplo el hostigamiento digital, el acoso callejero, la suplantación de identidad en redes sociales. Entonces, mostrar que esos casos existen, que esas denuncias llegan muchas veces a determinados lugares, también hace que las personas que son víctimas de estos tipos de violencia digan, ah, esto que me está pasando no solo es un tipo de violencia, sino que es algo que puedo denunciar, o sea, que hay lugares que me van a tomar esas denuncias. Entonces también toda esta recolección de datos que por ahí en cierto punto tiene que ver con anonimizar las resoluciones, también está vinculada con esta otra pata o esta otra funcionalidad que tiene justamente Aimurai, ¿no? Porque Aimurai no solamente anonimiza los datos personales y de identificación de las personas y de los hechos que están contenidos en los documentos, sino que también lo que va a hacer es leer esas resoluciones y detectar toda esa información que, obviamente, desde la experiencia del juzgado, pero desde la decisión que tomamos de data género, entendimos que era relevante
para que estuviera en esa base de datos y después que pudiera ser pública. Algo más que quería agregar, digo, porque por ahí me interesa que si quieren hacer preguntas enlazadas, me parece que entre la exposición de María Julia y lo que contó Pablo también de un poco cómo llegamos hasta acá, esa pata está cubierta y que quizás hagamos ahora en esta instancia final un intercambio. Es bueno aclarar porque veo que, digo, que más allá de que la gran mayoría venimos del mundo judicial para decirle, está bueno aclarar que varias cosas. Primero que Aymuray lo que hace es leer documentos. No es que si no es una sentencia, se tara y queda ahí frenado. O sea, uno le puede tirar un cuento, le puede tirar un archivo de cualquier tipo de contenido, porque lo que hace básicamente es leer. Y detectar, bueno, las entidades en el caso de que detecte datos personales. Después, por otro lado, algo que también nos parece importante a nosotras es, nosotras no demonizamos el uso de ChatGPT o de otras herramientas públicas y que están a nuestro alcance. Digo, porque de hecho muchas de nosotras las utilizamos, no vamos a ser hipócritas y decir que no es así, pero sí lo hacemos justamente con el cuidado necesario y anonimizando justamente todos esos documentos para poder dárselos a estas herramientas, no los datos, sino los documentos, ¿no? Obviamente. Y no sé, Ibis, ¿a vos se te ocurrió que muestre algo en particular? Ah, algo que les iba a contar, aprovechando, perdón, y te hice una pregunta y en el medio se me ocurrió algo que había pensado. Esto es así, chicos, esto es televisión en vivo. Algo que sucedió en estas últimas semanas es que circuló una noticia, no sé si todas las personas que están conectadas acá están al tanto, pero que un tribunal de la provincia de Buenos Aires condenó a una persona por acoso sexual con acceso carnal y que había sido ese contacto por medios digitales, es decir, que las personas no se habían visto nunca. ¿Qué sucedió con esa resolución? Se empezó a compartir a través de, bueno, WhatsApp, mail, etcétera, etcétera, las sentencias sin anonimizar. Y eso, digo, además de esto que venimos hablando de la importancia de la anonimización, porque Internet no olvida, digo, más aún hay que poner el foco cuando, por ejemplo, se habla de personas menores de edad, cuando se están dando datos de no solamente los hechos de la persona estaba detenida, de repente circuló un montón de información que no está bueno. Después también hay algo para pensar vinculado con esto, que es algo que también hablamos mucho, hay un tema, sobre todo para los casos de violencia de género, que muchas veces se habla de la necesidad, por decirlo de alguna manera, de que esas resoluciones o esas sentencias sean compartidas sin anonimizar como una forma de reparación hacia las víctimas. Pero en esos casos es la propia víctima la que tiene que decir y prestar su consentimiento para que eso sea de esa manera. Y ese consentimiento tiene que ser un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sepa qué es lo que significa que esa sentencia se publique sin eliminar los datos personales o los datos de los hechos, de cómo fue que sucedieron los hechos, dónde sucedieron, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces digo, son conversaciones que se pueden seguir dando, no obviamente sin pensar en justamente esto de que las personas involucradas en esos procesos estén informadas no solamente de que pueden pedir que esa sentencia se publique con los datos, de conocer qué significa que la sentencia se publique con los datos, cuáles son las consecuencias, cuánto tiempo puede quedar esto, qué es lo que pasa una vez que se sube a internet. Se subió y no se sale, eso no se borra nunca más, para decirlo de una forma clara. Entonces, digo, y lo que nos sucedió vinculado con esto, que por eso lo quería traer acá al conversatorio, es que nos escribieron a nosotras por Instagram preguntándonos si nosotras la teníamos anonimizada, y ahí, bueno, era una abogada que también quería de paso saber de la herramienta. Pero entonces digo, no solo es importante, sino también tener cuidado nosotras desde nuestros propios ámbitos o lugares, ser conscientes de, che, te comparto esta resolución, casi digo fallo, pero no usamos ese tipo de palabras acá porque usamos lenguaje claro, pero tener cuidado también cuando compartimos ese material que puede resultar de interés, porque la verdad es que era una sentencia novedosa,
pero tener cuidado con el tema de que contenga datos personales. Y algo más que agrego, y ahora sí corto, porque dije que iba a cortar como hace 5 minutos, perdón, que Aimuray también lo que tiene a la hora de anonimizar, porque también nos parece relevante, es que aquello que elimina de la resolución lo reemplaza por etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de decir Yasmín Quiroga, va a decir persona, o si yo soy la acusada que aparece en la sentencia, va a decir acusada en vez de Yasmín Quiroga, y así sucesivamente con toda la información sensible con los datos personales. ¿Por qué le dimos especial énfasis a esto? Porque lo que queríamos es que después esa sentencia sea comprensible y que no esté toda tachada en negro y que después básicamente no se entiende nada. Lo que queríamos era anonimizar sin dejar de que, sin volver esa sentencia ilegible, básicamente, que uno pudiera comprender lo que está leyendo de una manera clara, sin violentar los derechos de las personas involucradas, básicamente. Y ahora sí. Bueno, excelente, Jazz, gracias. Eh, no vamos a hacer una demostración de la herramienta que alguien me había escrito por privado para verla. Hay varios videos online de cómo funciona y pronto va a haber uno nuevo con la nueva versión. Eh, pero sí sepan que Aimurai no es como ChatGPT, que yo entro a la web de Aimurai y le pido que me anonimice una sentencia, que también fue otra de las preguntas que me hicieron acá por el chat de Zoom, sino que hay que descargarla e instalarla en las computadoras personales o en los servidores judiciales. Es decir, que no tienen servidor nube, que es una de las preguntas que había en el chat. No es que está en la nube nada, sino que instalar iMurai en la compu personal tiene la complejidad de que hay que levantar un servidor propio adentro de la computadora. Y eso no es siempre es tan fácil, pero tenemos un equipo técnico muy maravilloso que puede acompañar esos procesos de manera gratuita, obviamente, para que ustedes puedan usar la herramienta en sus computadoras o hablar con las personas de informática en cada una de las oficinas judiciales para que se pueda instalar vía servidores de cada poder judicial, que es lo que tenemos en muchísimas provincias, es lo que tenemos con el Poder Judicial de Costa Rica, con el Ministerio de Defensa de Chile. Entonces tenemos ahí muchísimas oficinas que ya avalaron que es seguro instalar iMurai en los servidores y que se puede hacer. Y es la manera que recomendamos también, que todo quede en los servidores judiciales es mejor a que ustedes estén con sus computadoras personales yendo y viniendo con esta información. Em, Ahora la nueva versión que estamos lanzando en estas próximas semanas mejora mucho el tema de los PDFs, que sabemos que es el gran pedido, que los PDFs mantengan el formato y que no se rompa cuando estemos subiendo un PDF, así que eso está, pero nos sirve muchísimo que nos digan cuáles son las cosas a mejorar, porque tenemos un equipo de desarrolladores, desarrolladoras que están justamente arreglando todo esto para que la herramienta tenga la calidad que merece una herramienta en los poderes judiciales. Que sea gratuita no quiere decir que sea mala. De hecho, todo lo contrario, queremos tener los estándares de calidad de herramientas internacionales y es lo que estamos buscando también. Y todos los comentarios que ustedes tengan al respecto nos sirven muchísimo en ese sentido. Em, Gracias por todos los comentarios. Estoy leyendo, no sé si hay algún comentario que se me haya pasado. ¿Cuánto pesa? La herramienta en sí no pesa mucho. Lo que sí tiene que tener buena RAM la computadora personal. Mínimo 4 gigas es lo que recomendamos. Pero la herramienta en sí no pesa mucho y el algoritmo que se utilizó para entrenar esta inteligencia artificial es un algoritmo bastante liviano porque está entrenado para detectar información y anonimizarla o mandarla a bases de datos. Entonces es un algoritmo que solo hace eso. No le puedo pedir que también me haga un resumen todavía, ahora estamos trabajando en eso, ni le podemos pedir que nos haga una receta de cocina como le pedimos tal vez a alguna de las IA generativas que conocemos. Este es un algoritmo que solamente sirve para estas dos tareas y eso hace que sea muy liviano y se pueda instalar en las computadoras. Así que en ese sentido es un poco engorroso el proceso de instalación. Tenemos ya un instalador que funciona bastante bien, pero a veces hay que acompañar dependiendo de cada computadora. Por eso el tema de los servidores. No sé si hay alguna pregunta más que quieran, alguien que quiera abrir el micrófono brevemente, porque no tenemos un montón de tiempo. También invitamos, sabemos que hay usuarios y usuarias. Sí, Mariel Boruto. Hola, ¿cómo estás, Ivana? Bueno, ¿Qué sí, tal? nosotros en Tierra del Fuego, yo soy jueza federal, con competencia múltiple, le digo al doctor Casas que ya estamos con penal.
en el tema a full con la oralidad. Tenemos los servidores propios, entonces ya el tema penal lo hemos descartado de, yo no escribo más. Mal que me pese en penal porque se resuelve en la audiencia de manera oral. Pero uso mucho a Imurai en el tema de trabajo, imagínense lo que son competencias múltiples, nosotros tenemos mucho de amparo, amparo de salud. Y el tema de amparo de salud es también tienen datos muy sensibles. Entonces, más allá de que sea federal y que no tenga mucho que ver con violencia ni demás, estos datos, yo me gusta mucho hacer trabajos con los secretarios civiles y son mis propias sentencias las que voy anonimizando. Entonces lo hago con el Word porque, bueno, como yo, antes de fijarlas en el Lex, las puedo hacer. Pero a veces me pasa que encuentro sentencias de otros juzgados. Si entras al PJN web, consultas web, y haces doble clic y pones nada más que obras sociales, te van a aparecer todos los amparos de salud, hasta con los DNI de los menores. No es mi caso, pues yo tengo menores, no le pongo. El régimen de protección de datos lo hago de todos lados, pero a veces me sirven otras sentencias para tomar. Y bueno, así que me faltaría el tema del PDF. Y nada, doy fe que el equipo es excelente y que si la cabeza de un tribunal tiene ganas de hacerlo y puede bajar a todos los demás, se puede. Es más, gestión de recursos económicos, compré una computadora más grande, tengo un técnico y bajé a Muray el año pasado y estamos a full. Cada uno pasa a Muray antes de trabajar. Notebook, me encanta, Notebook LM, yo tengo 2 posgrados de inteligencia artificial, así que trabajo muchísimo. Pero bueno, te re felicito a todas, ¿no? Por esta gran idea, encima gratis, segura y offline. Offline, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Que no Claro. van a la nube. Así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias, me encanta que nos vamos enterando de gente que va usando la herramienta, porque bueno, no tenemos una forma de saber quién la usa. Al ser gratuita y de uso libre y sin conexión a internet, la gente se la descarga, la usa y nos vamos enterando. Así que agradecemos mucho esa retroalimentación. Así que estamos re en hora y yo sé que hay mucha gente que se tiene que ir. Vamos a seguir haciendo este tipo de conversatorios y vamos a seguir abriendo conversaciones. Tal vez hoy fue muy de exposición entre María Julia, Yasmín y Pablo. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, pero sí queremos que haya más intercambio y en ese sentido también habilitamos que puedan entrar en lo que es el foro del cual son parte de Yasmín y María Julia, de Derechos Humanos, Justicia y Género. Así que ahí hay mucho para cortar, mucha tela para cortar. Va a haber una demo en vivo de la nueva versión que ya les vamos a pasar también a toda la gente que se inscribió en este conversatorio para que puedan ver la nueva versión, la puedan ir chusmeando conmigo y que todas las preguntas que tengan con respecto al uso de la herramienta también se las puedan sacar de encima, pero hoy estaba muy vinculado el conversatorio a temas de anonimización y por qué es importante realizar estas prácticas en la justicia y en todos lados, porque venimos también trabajando con gente que hace auditorías y que quiere anonimizar también otro tipo de documentos, también documentos de salud. Así que preservar la seguridad de los datos en Internet es muy importante. Les agradecemos mucho por estar acá, por quedarse hasta el final. Gracias, Jazz, Pablo y María Julia, y nos vemos pronto. Chao, gracias. Gracias. Saludos. Chao, Noris. Chicas, Noris yo es fan. se me rompió la cámara acá en la compu que tengo. Soy Daniel Doverá. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Hola. Daniel?